Hola a todos, mi nombre es Karel Velázquez, bienvenidos a una nueva edición de su programa Global Informa. En la primera secuencia les hablaremos de la marihuana y su legalización, su posible legalización para su uso recreativo. Para esto tenemos como invitado al experto sociólogo Sandro Venturo y a la psicóloga Carmen Claus, quien es fundadora y directora ejecutiva de CEDRO. En nuestra segunda secuencia, destinada a los empresarios y emprendedores, hablaremos de las importaciones para empresarios. Y tenemos como invitado a Javier Ollarse, quien es experto en comercio exterior y aduanas. Finalmente, en nuestra secuencia para el bienestar de las personas, hablaremos de la alimentación y la dieta en épocas de pandemia, para lo cual tenemos como invitada a Hilary Salas Muñoz, quien es de Colombia, nutricionista y dietista, y nos dará sus recomendaciones y consejos para poder tener una alimentación más saludable. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio, los invitamos siempre a ver su programación. Entonces, bienvenidos a su nueva edición de Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Y bien, entonces, comenzando con la primera secuencia del programa, como había mencionado, hablaremos de la marihuana y su uso recreativo, ¿no? La legalización para su uso recreativo es un tema controversial, para lo cual hemos invitado al experto sociólogo Sandro Venturo para que nos pueda dar sus opiniones al respecto, al cual agradecemos su participación. Gracias, Sandro, por tu participación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Bien, Sandro. Gracias. Antes de comenzar la entrevista, quisiéramos pasarte una nota, un reportaje periodístico que ha elaborado el equipo de producción y luego escuchar tus opiniones. En el mes de octubre del año 2017 ocurrió un hecho histórico en el Perú. Por primera vez se proclamó una ley que regula el uso medicinal del cannabis. En dicha ley se detalla la aprobación de su uso informado, la importación y la comercialización del cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos. Esta ley generó una gran noticia para todas las personas que sufrían de distintas enfermedades como Parkinson, epilepsia, autismo, psicosis y entre otros males que esta planta puede beneficiar y reducir el impacto de las mismas. Desde ese entonces aumentó mucho más el debate respecto a si el cannabis debería legalizarse como fin recreativo. Se debe recordar que actualmente está despenalizado, lo cual es muy distinto a la legalización. En otras palabras, en la norma siempre se ha estipulado que no es punible la posesión de drogas o sus derivados siempre y cuando no se excedan de los 8 gramos para su inmediato consumo, mientras que la legalización significaría permitir el comercio de esta planta para su uso recreativo. Sin embargo, en nuestra sociedad que mayormente es conservadora, el hecho de consumir drogas no está visto moralmente bien. Por ejemplo, si una persona consume marihuana recreativa en la calle, no se podría considerar como una acción tipificada como delito, pero sí podría molestar la tranquilidad de las demás personas y alguna autoridad de las municipalidades podría pedirle que lo deje de hacer. Por lo tanto, el consumo de la marihuana siempre termina produciéndose en espacios privados como las fiestas, reuniones sociales, discotecas, entre otros. Pero, ¿qué es lo que ocurre con tu cuerpo al momento de probar esta sustancia? El catedrático de psicobiología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Emilio Ambrosio, explicó que la marihuana es una preparación a base de hojas y flores secas de la planta Cannabis sativa, y que en aquella planta hay casi 100 sustancias, pero que todavía se desconocen las acciones de gran parte de ellas sobre el cerebro. Sin embargo, lo que sí se sabe es que estas sustancias afectan a la actividad neuronal. Entonces, estamos hablando de posibles problemas como no recordar muy bien tu pasado, afecta a la memoria verbal y al habla, puede destruir tu corazón como una especie de infarto, empeora la visión y afecta al trastorno del sueño. Todos los problemas mencionados anteriormente se basan en investigaciones verídicas como el American Journal of Managed Care, JAMA Ophthalmology o expertos como el Dr. Ambrosio. Sin embargo, se debe resaltar que estos problemas emergen cuando existe un consumo excesivo del cannabis. A pesar de esto, no se trata de vetar a la marihuana por completo, sino de invitar a la reflexión de que si nosotros como sociedad estamos preparados ante ello. Además, ¿qué beneficios podría traer esta legalización de marihuana en el contexto de crisis en la que nos encontramos?
Por ejemplo, un tema social y a la vez económico es que el narcotráfico tendría que pagar millones de impuestos para poder seguir en sus negocios, lo cual esto reduciría considerablemente ese mal y aumentaría los recursos fiscales del Estado. Sin embargo, ¿qué podría ocurrir si se legaliza y se le da un mal uso? El primer escenario es que si no hay instituciones que sepan orientar e informar sobre su consumo, existiría una enorme adicción a las drogas en la población. Otra circunstancia consistiría en que, si no hay un buen control de voluntad y conciencia, la marihuana podría funcionar como una puerta hacia drogas más duras. Entonces, ¿realmente la sociedad peruana está preparada para legalizar la marihuana? Se debe poner en contexto que, para tener una sociedad consciente, se necesitan bases sólidas como la educación y diversos valores que permitan el bienestar general. El debate de la legalización puede seguir durante muchos años, pero ¿de qué serviría seguir discutiendo si nosotros como sociedad no cambiamos en nuestros valores? Debemos mejorar en muchos aspectos como en ser más solidarios con el prójimo, en eliminar la microcorrupción que envuelve a todo el país, escoger de manera consciente a nuestros políticos y más. Después de mejorar en todo ello, podremos escoger lo que sea y definir qué es lo bueno para el país. Correcto. Luego de ver la nota periodística realizada por el equipo de producción, Sandro, la pregunta que surge es si la sociedad peruana está apta para consumir la marihuana de manera recreativa. ¿Estamos preparados o no estamos preparados, Sandro? Bueno, la verdad es que si vemos los estudios que se han hecho, lo que sabemos es que una buena a favor del uso medicinal del cannabis. Y por eso es que en el Perú se ha avanzado en la legislación, en la aprobación de esto, porque, digamos, hay un consenso silencioso, pero un consenso de que es una medicina que le trae beneficios a la gente que padece las enfermedades que mencionaron en el reportaje. Y también sabemos que la mayoría de la población rechaza o no está a favor del uso recreativo del cannabis. Y en esa medida todavía es un tema utópico para el Perú, pero en otras sociedades, en varios estados de Estados Unidos, en varios países de Europa, ya es un consumo legal y que ha matado, si quieren, mucho los temores que la gente tiene sobre esto y que se mencionan de manera clara en el reportaje. Correcto. Y hablando de los temores, por lo que sabemos, la sociedad peruana, y no solamente aquí en el Perú, sino en otros países donde se ha legalizado la marihuana como uso medicinal y ahora, bueno, también como uso recreativo. Sí, en algunos se ha roto ese prejuicio, ese temor, pero sin embargo el gobierno sigue cada vez restringiendo y regulando más su consumo. Por ejemplo, los coffee shop en Holanda son cada vez menos, ¿no? Porque el gobierno está regulándolo. Entonces hay un prejuicio, un temor por parte de las autoridades a que esto se salga de control. En el caso del Perú, Sandro, ¿qué tan prejuiciosa es nuestra sociedad, son los políticos, el gobierno, con respecto al uso de la marihuana de manera recreativa, en comparación a otros países? Antes de la Segunda Guerra Mundial, el consumo de cannabis nadie lo veía mal, entre otras cosas, porque nadie lo conocía. Se hizo famoso en el mundo a partir de los años 60 y 70 con el movimiento hippie. Y entonces fue un consumo rápidamente censurado por los medios de comunicación masiva, no solo en el Perú, en todo el mundo. En el Perú ya llega como eco, ¿no? Entonces, es una droga que fue asociada en su momento y así ha quedado en la memoria de la humanidad como una droga vinculada a jóvenes desordenados, viciosos, inmorales. Si ustedes revisan la prensa de los años 60 y 70 en Estados Unidos, en el Perú y en varios lugares del mundo, van a encontrar que a este movimiento sospechoso de muchachos que tenían el pelo largo,
y que iban contra el sistema y que se ponían al servicio militar y que escuchaban una música ruidosa que se llamaba rock, también consumían marihuana, ¿no? Entonces, eso ha quedado en la memoria de varias sociedades, ¿no? Una droga asociada entonces al desorden, al descontrol, al vicio, ¿no? Lo que sabemos ahora, 50 años después, es que todo eso tiene una carga de prejuicios muy grande, ¿no? Y que la marihuana podría ser equiparada, por ejemplo, al alcohol, y que su consumo no es ni más grave ni menos grave que el alcohol, y no tiene más riesgos ni menos riesgos que el alcohol, ¿no? Mucha gente que consume cocaína llegó a ella por el alcohol, no necesariamente por la marihuana, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es un debate interesante que están planteando ustedes, porque nos enfrentamos a muchos mitos que vienen siendo sembrados hace varias décadas atrás. Y de legalizarla de manera recreativa, ¿cuáles serían sus consecuencias negativas? Sandro. Quienes están a favor de la legalización dicen que legalizar su producción, distribución, podría ser bueno, porque hoy día en el mercado negro, en el narcotráfico, como no hay control de la producción y distribución, pasa marihuana de todas las calidades y de muy mala calidad, ¿no? En cambio, al legalizarla, habría un control de calidad sobre este producto y sobre su consumo. Y algo importante, se integraría a la economía como está integrada el alcohol, por ejemplo, y eso permitiría generar puestos de trabajo legales, negocios derivados o asociados legales, y entonces un incremento no solamente de las rentas fiscales, sino sobre todo un incremento de un mercado interno que, alejado del narcotráfico, tendría beneficios para todo el país. La gran mayoría de gente consume alcohol, no todos son alcohólicos. La gran mayoría de gente consume alcohol, no todos saltan de ahí, de esa droga, a otras drogas, ¿no? Es más, según muchos estudios, el alcohol genera reacciones violentas y antisociales que la marihuana no necesariamente produce o motiva, ¿no? Y en esa medida varios estudios muestran que la marihuana es menos peligrosa en términos sociales que el alcohol, ¿no? No es que no tenga riesgos, lo tiene como cualquier consumo de droga, pero precisamente por eso legalizarla es una manera de controlar la producción y el consumo y hacerla entonces menos dañina. Bien, ahora, ¿quiénes son los que van a legalizar, ¿no? O quiénes son los que plantearían esta ley, que es el Congreso, ¿no? Y nuestros líderes. La pregunta es, ¿están en la capacidad el Congreso actual para legalizar la marihuana? No, yo creo que el Congreso actual, el anterior y el que viene, no están preparados para un debate así. Y en general la opinión pública peruana, la población, no está preparada para un debate así. Todavía hay un rechazo porque priman los prejuicios de los que hablamos hace un momento, ¿no? Creo que es algo que, así como llegaron los prejuicios contra la marihuana hace 50 años al Perú, provenientes de Estados Unidos, probablemente cuando el mundo comience a despenalizar este consumo, y distribución y consumo, en el Perú llegarán las olas desde afuera y estaremos listos para ese debate. Bien, y hablando y para acabar la entrevista, Sandro, sabe que la sociedad en general tiene ciertas conductas adictivas, como por ejemplo el consumismo, ¿no? La compra de aparatos tecnológicos, prendas de vestir, conductas que pasan desapercibidas, ¿no? Y no son penalizadas, ¿no? Como la adicción a la comida, ¿no? Entonces, la pregunta es, Sandro, ¿qué tan
adictiva es la sociedad peruana ahora, en estos tiempos? ¿Qué tan consumidores somos nosotros, no? Por favor, quisiéramos escuchar sus opiniones finales. Pues yo creo que la sociedad peruana tiene los mismos problemas de adicción, digamos, económica, social, que todo el resto del mundo. O sea, no creo que el Perú sea más o menos adicto que otros países, ¿no? Y me parece interesante lo que dices porque efectivamente tenemos otras adicciones que pueden ser tan o más graves que la marihuana, ¿no? Mucha gente vive literalmente pegada a su teléfono, todo el día consumiendo redes sociales. Antes de la pandemia, mucha gente vivía pegada a las tiendas, a los centros comerciales, a comprarse ropa, ¿no? Entonces, sí creo que lo dices bien. Tenemos otras adicciones que nos parecen tolerables y no las estamos mirando de manera crítica. ¿Acaso el debate sobre producción, distribución y consumo legal de la marihuana sea una invitación a revisar también esas otras adicciones que nos traen profundos problemas sociales y en la medida que son invisibles, no los tomamos todavía en cuenta? Bien, ha sido Sandro Venturo, sociólogo, hablando de este tema tan controversial que es la aprobación de la marihuana para su uso recreativo. Muchas gracias, Sandro, por tu participación. Bienvenido a Global Informa. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Gracias. Encantado de participar. Seguimos en contacto. Bien, continuando con la secuencia, tenemos ahora como invitada a la psicóloga Carmen Macías Claus. Ella es fundadora y directora ejecutiva del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO, a quien hemos invitado para que nos pueda dar sus opiniones con respecto al tema que estamos tocando sobre la legalización del uso de la marihuana de forma recreativa. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes y me encanta la introducción que ustedes han hecho porque es una introducción bastante objetiva que además informa sobre la diferencia entre la marihuana medicinal y la marihuana recreativa, ¿no? Para CEDRO es un triunfo, un logro que se haya podido hacer la ley y el reglamento sobre la marihuana medicinal, porque como muy bien ustedes han dicho, ataca, por ejemplo, epilepsias que no responden a medicina tradicional, Parkinson, autismo, también se usa, por ejemplo, para enfermos terminales, para dolores crónicos que no ceden ante otros remedios. Entonces es muy importante separar lo que significa la marihuana recreativa de la marihuana medicinal. Nosotros estamos a favor de la marihuana medicinal, obviamente regulada, ¿no? Pero lo que siempre tenemos que hacer es remitirnos a las evidencias y a la ciencia. Cuando, por ejemplo, revisamos los informes de Colorado, el primer estado norteamericano que realmente legalizó la marihuana en su totalidad, o sea, la marihuana recreativa, hemos visto resultados que yo podría decir desastrosos. Por ejemplo, hay un incremento de 400% de urgencias pediátricas. ¿Por qué? Porque ya los niños, o sea, los púberes, adolescentes, están, por ejemplo, consumiendo brownies con marihuana, etc. Entonces, la marihuana, contra más temprano se use, puede causar mayores daños. Lo ha dicho el doctor Ambrosio, con el cual coincido plenamente. En estudios longitudinales, es decir, en estudios que duran muchos años, se ha visto, por ejemplo, que el CI, el cociente intelectual de las personas de marihuana, baja por lo menos en 8 puntos, ¿no? Ahora, esto sucede más en personas que comienzan temprano y que además son consumidores asiduos de marihuana, ¿no? Hay que hacer también distinciones. Y todas las biologías y todos los cerebros no son iguales, pero sí es una droga psicoactiva y es una droga peligrosa.
Nosotros, a través de la consulta clínica que también tiene Cedro y a través del metaanálisis y de los estudios que se puedan hacer en diferentes partes del mundo, nos damos cuenta, por ejemplo, de que hay depresión en los adolescentes, de que cada 10 personas que consumen marihuana recreativa son personas que se enganchan 3, y la depresión es una de las cuestiones que puede llegar también al suicidio. Hay un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas que se llaman el síndrome amotivacional, es decir, que hace que la persona deje muchas cosas, se sienta deprimida. Acuérdense que la marihuana es una droga depresora del sistema nervioso central, ¿no? Y surge la pregunta si la sociedad peruana, los jóvenes o adultos también, están preparados para consumir la marihuana de manera recreativa si es que se legaliza. ¿Cómo ves tú la sociedad peruana con respecto al tema? Bueno, yo creo que la sociedad peruana, a pesar de que estamos pasando pues una pandemia tremenda, nosotros hicimos un estudio flash, no muy exhaustivo, en Cedro, sobre si había incrementado el consumo de marihuana y de alcohol en los hogares. Y había aumentado. En pandemia. Claro, porque hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, muchos cambios. Y hay delivery. Y hay delivery. ¿No? Pueden optar también, por un escape. Así es, y no es el mejor escape, obviamente, porque si una persona está deprimida y consume una droga depresora, ¿no es cierto? Lo más probable es que se deprima más, ¿no? Si tú consumes una copa o 2 de alcohol, está bien, te relajas, ¿no? Pero si consumes, pues, mucho alcohol, te vas a deprimir y vas a tener un efecto contrario, ¿cierto? Entonces, en el reportaje que ustedes hacen primero, mencionan algo muy importante que dice el doctor Ambrosio, y que es la cantidad de sustancias que no se conocen en totalidad, pero se conocen muchas de ellas, que tiene la marihuana. Y la marihuana tiene más de 14 elementos cancerígenos. Entonces, imagínate cuánto se ha luchado y cuánto se sigue luchando contra el tabaquismo, que sabemos que es la droga que más mata. El tabaco es la droga que más mata. Bueno, hemos luchado muchísimo, se han hecho leyes, se ha hecho prevención, ha bajado el consumo de tabaco en el Perú, felizmente, ¿no? Aunque hay una tendencia a que las mujeres incrementen el consumo de tabaco. Comenzar dentro de 8 o 10 años o 5 a luchar contra la marihuana fumada, la marihuana recreativa, va a ser como retroceder, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que el Perú, además, que es un país que está pasando una pandemia terrible, que además va a dejar secuelas de salud mental, y que por otro lado tiene una informalidad del 70%, ¿no? Le deba convenir de alguna manera, pues, legalizar las drogas en general o legalizar la marihuana recreativa. No estaríamos nosotros a favor, siendo respetuosos con la opción de quien consume, porque el consumo es una cuestión opcional. Ahora, manifestar que uno consume en un país que todavía es tan joven, ¿no es cierto?, que tiene la población mayoritariamente joven, yo no creo que sea lo más acertado tampoco, ¿no? Por una parte, claro, ¿sí? Dime. Sí, justamente quería comentarte, si en el Perú, con respecto a otros países, habías comentado que es el país que menos consume, ¿verdad? ¿Eso es por un prejuicio o es porque hay información o es porque hay temor o se dice tabú, ¿no? Con respecto al uso de la marihuana, ¿a qué se debe que el Perú tenga un índice reducido de consumo de marihuana? Yo hablaría más, no tanto de falta de valores, sino de falta de información. Cuando la gente desea algo, y tú has mencionado también la ansiedad, la angustia que se vive, ¿no? Busca muchas veces un camino más fácil, ¿no es cierto? Entonces, las sociedades que son angustiantes, porque las sociedades se vuelven angustiantes, ¿no? Sobre todo las ciudades, ¿no? El mundo rural
es un poco diferente, ¿no? No digo que no tenga mucho dolor y esté pasándola muy mal, por ejemplo, los grupos nativos, pero las sociedades se vuelven hacinadas, se vuelven angustiantes, se vuelven con un mundo muy rápido que produce muchísima ansiedad. Entonces, la búsqueda de una droga no es pues el camino más correcto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la gente tiene la opción de poder consumir la droga que quiera mientras no ponga en riesgo la vida de los demás. Y cuando hablamos de la marihuana recreativa, uno de los problemas de la marihuana es que te altera la percepción. Entonces, si tú manejas un auto y crees que estás a 200 metros de una persona o de otro auto, no lo estás de pronto. De pronto estás a 20 o a 50. Te altera la percepción. Bien, Carmen. Carmen, para finalizar, ¿cuáles serían tus recomendaciones a aquellos congresistas, ¿no?, que están debatiendo la ley del uso de la marihuana de forma recreativa? ¿Cuáles serían tus consejos finales, Carmen? Bien, los congresistas, los funcionarios y cualquier persona común como yo, no tiene por qué saberlo todo. O sea, eso es imposible en un mundo donde hay ahora tanto conocimiento, tanto descubrimiento. Entonces, lo primero que yo les recomendaría a los congresistas es que recurran a expertos. Cuando, por ejemplo, se hizo la ley y el reglamento para la marihuana medicinal, se recurrió a un grupo de expertos donde también estuvo Cedro. Y eso me pareció magnífico, ¿no? El doctor Yuri Cutipé, por ejemplo, que maneja todo lo que es la salud mental, es una persona extraordinaria, ¿no?, que recurre a la ciencia. Y lo otro que les recomendaría a los congresistas, que va con lo primero que he dicho, es la humildad. O sea, uno no tiene por qué saber de todo, y uno no tiene por qué opinar de cosas sin consultar a las evidencias y a la ciencia. Cuando yo quiero saber si la marihuana recreativa tiene efectos nocivos, recurro a la ciencia, recurro a las investigaciones. No recurro a mi primo o a mi amigo que dicen que ellos se sienten maravillosos con la marihuana. Puede ser que se sientan maravillosos con la marihuana. Hay gente que te dice que la primera vez que se sintió bien fue cuando se drogó, ¿no? Pero ahí hay que preguntarse qué cosa hay detrás, ¿no es cierto? Y qué efectos va a tener a corto, a mediano y largo plazo. Sobre todo los consumidores habituales, los consumidores que comienzan temprano. Yo creo que cuando uno es funcionario, y yo he sido funcionaria pública, ¿no?, cuando estuve en el gobierno, o en los gobiernos, yo me cuidaba muchísimo más todavía de lo que decía. Porque cuando uno es un referente y cuando uno es una persona, en el caso que estamos hablando, no vamos a hablar de nombres, pero de personas jóvenes, pueden ser modelos, ¿no es cierto?, para adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuando uno es no solamente funcionaria pública, sino trabaja en salud, trabaja en lo que significa el bienestar de la comunidad, uno tiene que ser ejemplo. Bien, Carmen, se nos acaba el tiempo. Agradecemos tus comentarios muy acertados, muy informativos. Esperamos que la audiencia tome nota de todo lo que nos has aclarado e informado. Esperamos también tenerte para otro tema en relación, tenerte como invitada. Ha sido Carmen Macías Claux, psicóloga, doctorada en psicología también, fundadora, directora ejecutiva del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO. Muchas gracias, Carmen. Mil gracias a ustedes. Un abrazo grande y cuídense. Bien, comenzando el programa, ahora damos la bienvenida a Javier Ollarte Cruz. Él es docente de la Facultad de Negocios Internacionales de la UPC, especialista en comercio exterior y gestión aduanera. Gracias, Javier, por aceptar la invitación. Bienvenido a Global Informa. Gracias a ti, Karel, por la invitación y a tu disposición para responder las preguntas que tengas a bien formularme. Esta secuencia se ha hecho con el propósito de brindar información a aquellos empresarios que están comenzando de cero, que se están adaptando a los cambios, dada la crisis. Lo que hacemos nosotros en Global Informa es traer a una autoridad, a un referente, en este caso como usted, en el área de importaciones y exportaciones, para que podamos escuchar sus consejos y recomendaciones a personas, en este caso en particular, que desean emprender en el negocio de las importaciones de prendas de vestir y tecnología.
Quisiera hacer mención que esta secuencia viene auspiciada por Global Innovation Consulting, que es una empresa consultora que ofrece un sistema único en el mercado denominado Quantum Business, mediante el cual se brinda toda clase de información que las firmas reconocidas de sistemas modernos no logran descifrar. Con esta innovación se logra obtener diagnósticos acertados, se realizan implementaciones técnicas con gran efectividad y brinda soluciones ante cualquier desafío organizacional. Sus principales servicios son detectar nuevos consumidores, brindar información precisa para solucionar cualquier crisis organizacional y trabajar con cada área de la organización. Contáctelos a través de su página web y correo que aparecen en pantalla. Bien, luego de hacer mención a nuestro auspiciador, Javier, el equipo de producción ha hecho un reportaje periodístico sobre el tema que vamos a tratar, que es cómo iniciar el negocio de las importaciones basado en las prendas de vestir y la tecnología en el Perú. Por favor, te invito a ver el video para luego iniciar la entrevista. Adecuarse a tiempos modernos donde la globalización y la tecnología abren fronteras es también una oportunidad para dar paso a un negocio propio, en este caso, las importaciones. Un reporte elaborado en el año 2018 por el consorcio internacional londinense Global Entrepreneurship Monitor señaló que nuestro país ocupa el 5º lugar a nivel mundial y el primero a nivel de Latinoamérica y el Caribe en lo que se refiere a espíritu emprendedor, acreditando una característica competente al peruano comerciante. Para esto, en cuanto a las importaciones, Ricardo Barrios, director gerente de DHL Global for One en Perú, comenta cuán importante es manejar un monto aproximado de capital a invertir y saber quién será el proveedor. Es fácil exportar. Yo quiero traer un producto de China, de, no sé, de Estados Unidos, de Europa, de cualquier lado del mundo, es fácil hacerlo. ¿Qué necesito finalmente? Lo primero que tengo que hacer es ubicar qué cosa quiero importar. O sea, no sé, quiero importar una cámara, quiero importar el micrófono, ropa, etcétera. Ubicar al proveedor específico, ponerme en contacto con él, lograr una negociación específica en términos económicos entre lo que yo quiero comprar, los costos, etcétera. En efecto, el gerente del Comité Textil Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias, Martín Reaño, indicó en el portal web de Andina que China representa el 81% del total de unidades de prendas de vestir que se importan en el Perú, siendo el país asiático el mayor proveedor de nuestro país. Asimismo, la mayoría de las importaciones provienen de los Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Japón y Chile, respectivamente, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Importar no es complicado, así lo aseguró el gerente Ricardo Barrios, para lo cual, si usted desea empezar a emprender importando con su empresa, debe seguir las siguientes indicaciones. Lo más importante, contar con el número de registro único de contribuyentes, mejor conocido como RUC, y tener la condición de habido, es decir, que tu domicilio se encuentre confirmado. Enseguida, contratar los servicios de un agente de aduana, obviamente habilitado por la SUNAT, quien en tu representación solicitará la numeración de la declaración aduanera de mercancías. Debes tener en cuenta que existen mercancías que están prohibidas de ingresar a Perú, como por ejemplo, ropa y calzado usados sin excepción, partes usadas de vehículos, drogas y demás insumos similares. Óscar Quiñones, ex jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, comenta acerca de este último punto. Para poder importar, es necesario que aquellos interesados tengan presente que no todas las mercancías que se ofrecen en el mundo pueden ingresar libremente al territorio nacional. Hay mercancías que se encuentran prohibidas de ingresar al Perú, como por ejemplo las harinas con bromato de potasio, los productos y subproductos de asbesto, insecticidas como el DDT, ropa y calzado usados, entre otros productos. También existen mercancías que se consideran restringidas, es decir, mercancías que requieren algún tipo de control por parte de un ente estatal, para lo cual, en la mayoría de los casos, se deben realizar los trámites necesarios para obtener la mencionada autorización antes de las mercancías arriben al país. Javier Oyarce, especialista de la Gerencia de Dictámenes Aduaneros de la SUNAT, recomienda usar la bancarización para realizar pagos de sus importaciones a su proveedor y prevenir estafas, aconsejando dejar de lado los depósitos en cajeros globales. Western Union no pactado para agilizar rápido el envío. En ese momento, piénselo bien, acuérdese de este consejo. Ese no es su proveedor confiable. Usted es candidato fijo a ser estafado. El medio de pago más seguro y más confiable es la carta de crédito confirmada y revocable. Finalmente, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, actualmente las MIPES representan el 92.7% de las empresas peruanas y emplean a un 47% de la población económicamente activa,
lo que equivale a un crecimiento del 4% en el empleo. Ante esto, es importante potenciarlas y brindar todo tipo de respaldo para el crecimiento económico de nuestro país. Después de ver la nota, y bueno, hemos visto que dado el contexto, ha habido un incremento en las importaciones de prendas de vestir y aparatos tecnológicos. ¿Cuáles son los pasos para importar? Hemos escuchado que en el reportaje, que es muy simple, entonces por favor si nos puedes ilustrar. Bueno, para iniciar una importación, como todo en la vida, Karel necesita un plan. Tiene que tener un plan de importación. Las importaciones no pueden ser realizadas como quien hace una compra local. Cuando se hace importaciones, se desarrollan planes que se inician con la cotización recibida por parte de los proveedores extranjeros. China es el principal mercado proveedor y por lo tanto hoy con el sistema electrónico y el e-commerce, muchos emprendedores en el Perú pueden acceder a plataformas digitales y empezar a comparar precios, calidad, formas de envío, costos logísticos. En un plan de importación, para iniciar, lo primero que tiene que usted hacer es identificar el producto que va a importar y luego estudiar el mercado. Hay que hacer inteligencia comercial en el Perú, porque a lo mejor el producto que usted se ha animado a comprar lo está haciendo de manera tardía, porque a lo mejor ya otros competidores ya ingresaron al mercado y coparon el mercado, o es que la curva de declive en el consumo de ese producto está en su periodo de extinción porque ha aparecido un producto sustituto. Entonces, hacer importaciones requiere que quien va a hacer importaciones primero investigue, estudie si es que el producto que va a traer al Perú realmente tiene demanda y tiene posibilidades de seguir siendo consumido en el país. Y lo otro es buscar un proveedor confiable. Y por último, no menos importante, es conseguir el financiamiento. Con respecto a la situación actual, ¿se ha complicado hacer los trámites para importar? ¿Ha habido restricciones? Yo opino todo lo contrario, Karel. No se ha complicado, se ha facilitado. Somos testigos que la administración aduanera ha hecho grandes esfuerzos por transportar hacia la plataforma digital y transmitir todo tipo de información en sus redes digitales, sus redes sociales, en sus medios de comunicación que ellos tienen oficialmente, todas las ventajas que trae hoy el nuevo sistema de importaciones digitales. Es importante que los emprendedores sepan esto. Hay dos tramos, las importaciones simplificadas y las importaciones de gran peso y volumen. Las importaciones simplificadas son aquellas compras que se pueden hacer para hacer negocios por valores menores a $2,000, en cuyo caso pueden incluso traer el producto vía Serpost, Servicios Postales del Perú, con costos mínimos. Y la otra posibilidad es hacer compras de productos mayores a $2,000. En ese caso, necesitan agente de aduana. Pero en los dos supuestos, Karel, existen hoy plataformas digitales y los importadores, los emprendedores del Perú, pueden hacer el seguimiento de sus envíos y de sus compras a través del app SUNAT, a través de su celular o a través de la página web de SUNAT. Gracias a la tecnología se puede hacer el seguimiento. Y hablabas hace un momento de los proveedores confiables. ¿Cuáles son los proveedores a los cuales uno puede confiar y cuáles son los proveedores que uno debe evitar? A ver, yo considero que ahora que vivimos en una etapa en la cual por el aislamiento y el confinamiento al que nos tiene atrapados la pandemia, tenemos que recurrir al Internet para poder buscar en el mercado internacional a un proveedor. Y es evidente que el temor existe respecto a la posibilidad de que pudiéramos ser estafados por un proveedor que ha creado una página solo para estafar, ¿no? Y captar clientes que puedan ser presas de estos ciberdelitos. Y lo que yo considero para elegir un proveedor confiable son 3 recomendaciones básicas. La primera de ellas, no te conformes con el cliente que te ofrece grandes ofertas, grandes rebajas, grandes regalos. Procura comparar por lo menos 5 proveedores del mismo producto. En segundo lugar, la otra recomendación es empieza a validar el nombre de ese cliente en plataformas oficiales, como por ejemplo Alibaba.com, que es una plataforma, es una tienda virtual internacional donde la mayoría de proveedores ya están certificados y han sido verificados por el administrador de este portal. O a través de las cámaras de comercio, como Capechi, la Cámara de Comercio Peruano-China. Y también puedes verificarlo a través de el dominio que usa en Internet. El proveedor debe tener un dominio antes del .com que sea con el nombre o razón social idéntico al que
te ofreció en la primera vez que le pediste una cotización. Y el tercer consejo es no te dejes sorprender por aquellos proveedores que te invitan a depositar el dinero en efectivo a través de empresas de mensajería para garantizarte la rápida venta a precios módicos. En ese caso, eres candidato fijo a ser estafado. Lo que tienes que hacer es bancariza. Bancariza para de esa manera tu banco en el Perú y el banco del proveedor en China se conviertan en garantes de que esa operación es una operación real. Justamente en el reportaje, una empresa que no te garantiza tu depósito es Western Union, y que para ello lo ideal es tener una carta de crédito. ¿Por qué la carta de crédito es lo más confiable, lo más seguro? ¿Cómo haces para obtener una carta de crédito? Bueno, la carta de crédito es el mecanismo o medio de pago más usado en el comercio internacional. ¿En qué consiste la carta de crédito? Cuando usted consigue un proveedor confiable y ya se pusieron de acuerdo en la compra-venta internacional de un producto con destino al Perú, lo que tiene que ocurrir ahí es la intervención de los dos bancos, el Banco del Perú y el Banco del Proveedor, para este ejemplo, China. Ambos bancos empiezan a dialogar electrónicamente y es evidente que el Banco del Perú te va a pedir que deposites en una determinada cuenta, ¿no?, el monto pactado por esa compra. Y el banco de crédito, por citar un ejemplo, ¿no?, va a coordinar con el Banco de China para efecto de que le envíe la confirmación del embarque de tu producto, el conocimiento de embarque, los documentos aduaneros, el certificado de origen, la factura comercial. Esos documentos van a ir desde el banco del proveedor en China hacia el banco en el Perú. Una vez confirmado el embarque, recién el banco en el Perú va a transferir electrónicamente el dinero hacia el banco de China. Es decir, no hay ninguna posibilidad de engaño o estafa. Es evidente que para abrir una carta de crédito, los bancos te van a cobrar una comisión, sus gastos administrativos, pero vale la pena hacerlo porque de esa forma estás asegurando tu inversión. Yo siempre digo a todos los emprendedores que hacer una operación de importación es una inversión, y como toda inversión merece tener las seguridades, no solamente buscando un banco confiable y un proveedor confiable, sino también garantizando que el envío del producto hacia el Perú sea real y coincida con lo pactado en el contrato de compra-venta internacional. Y con respecto a los impuestos para importar, Javier. Muy buena pregunta, Karel. El sistema tributario aduanero se basa en partidas arancelarias. Todos los productos que se comercializan en el mercado internacional tienen códigos, llamadas subpartidas nacionales de 10 dígitos. Eso significa que en función a las partidas existe un arancel de aduanas que señala rangos de impuestos del 3%, 6%, 11%, por citar un ejemplo. Pero te doy una primicia. Todos los importadores que hacen compras por valores menores a $200 están totalmente liberados de impuestos. Y todas las importaciones que superan los $200 hasta $2.000, si lo traen por el sistema de envío y entrega rápida, solo pagan 4% de arancel aduanero. Y todas aquellas importaciones por valores mayores a $2.000 pagarán el impuesto que señala el arancel de aduanas. Y hay otro tema, más del 35%, por citar una cifra aproximada, del arancel de aduanas está con 0% de arancel. Y hay productos que están liberados de aranceles, como el caso que tú mencionas, los aparatos de tecnología. Bien, Javier, interesante lo que comentas sobre los aranceles y los aparatos tecnológicos. No se pagan los aranceles, ¿verdad? Las prendas de vestir... Solo IGB, no se paga aranceles, pero no se paga IGB. Y con respecto a las prendas de vestir, sí se paga aranceles e IGB. Así es, las prendas de vestir sí están grabadas con aranceles aduaneros e IGB. ¿Existen restricciones en lo que es las prendas de vestir, aparte de importar ropa usada? ¿Alguna otra restricción? Bueno, generalmente el tema de las restricciones va por circunstancias de tipo comercial, ¿no?, que Indecopi constantemente dentro de su competencia viene supervisando, ¿no? Por ejemplo, el tema de los precios dumping, ¿no?, que es un aspecto fundamental, o el tema del etiquetado, ¿no? O sea, eso es un tema meramente administrativo, pero que es importante tomarlo en cuenta. Y para el público, ¿qué es el dumping, Javier? El dumping es una práctica de competencia desleal
consiste en que el proveedor está vendiendo el producto en el Perú por debajo de su valor real. Es decir, la prenda cuesta en el país de origen como 100, pero lo vende en el Perú a 50. Y tú dirás, ¿pero cómo lo vende a pérdida? Porque reciben un subsidio de parte de su gobierno para afectar la economía y la industria del país a donde llegue el producto. Porque en el Perú también cuesta producir 100. Entonces, si viene un competidor a venderlo a 50, puede hacer quebrar la industria nacional. Eso en la doctrina internacional se conoce como competencia desleal, y en el Perú le corresponde a Indecopi hacer los estudios técnicos para demostrar que existe esa práctica desleal, y le aplica los derechos antidumping, que son multas administrativas que pueden llegar hasta el 900% del valor declarado, y se aplica sobre el valor de la prenda, y sobre ese valor recién tributan. Para finalizar, Javier, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para aquellos que están pensando importar o aquellos que ya tienen su negocio o están iniciando? Bueno, en principio señalarles de que el mercado de importaciones está volviendo a reactivarse con mayor fuerza, que en materia de prendas de vestir, las importaciones tienen todavía, ¿no?, una gran demanda. El Perú es un país de alto consumo, el mercado se presta para este tipo de negocios con mucha competitividad, ¿no?, y con bastante rentabilidad. En lo que son aparatos electrónicos o de alta tecnología, es curioso, Karel, pero si uno revisa las estadísticas a través de las herramientas digitales de inteligencia comercial, va a descubrir rápidamente que los productos líderes en importaciones en el Perú son siempre los equipos de alta tecnología, encabezados por los celulares. En lo que se refiere a los demás productos de alta tecnología, como computadoras, equipos de sonido, no hay mayor restricción, igual que en las prendas de vestir, o sea, es totalmente libre la importación. Javier, muchas gracias por toda esta información. Este programa lo pueden volver a ver y poner atención a toda esta información que nos ha dado Javier. Javier es docente de la Facultad de Negocios Internacionales de la UPC y especialista en comercio exterior y gestión aduanera. Muchas gracias, Javier. Espero que estés nuevamente con nosotros para tocar otro tema, quizá de exportaciones esta vez. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Karel, y a tu disposición para volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias, Javier. Hasta luego. Bueno, finalizando el programa, ya hablaremos de la alimentación en tiempos de pandemia, para lo cual tenemos como invitada a dietista Hilary Salas Muñoz. Ella es egresada de la Universidad del Atlántico de Colombia y licenciada del Colegio de Nutricionistas del Perú, con más de 10 años de experiencia en el campo. Bienvenida, Hilary, y gracias por tu participación en el programa. Gracias, Karel, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes estos temas tan importantes, ¿no?, para todas las personas, y sé que hoy día se le está dando muchísima importancia por todo lo que estamos viviendo. Sí, correcto. Mencionar bien que este espacio viene auspiciado por Global Holistic Treatment, que es una empresa que brinda diversos y completos servicios para el bienestar emocional, mental, físico, espiritual de las personas de cualquier edad y de cualquier país. Cuenta con diferentes expertos, terapistas nacionales y nacionales, diversas terapias, desde las más convencionales hasta las más alternativas, todo por videoconferencia de manera digitalizada. Puede contactarlo a través de sus redes que aparecen en pantalla. Bien, comenzando la entrevista live, se sabe que más del 60% de la población del Perú, o bueno, informo que más del 60% de la población peruana, ¿no?, padece de obesidad, ¿no? Ahora, en cuarentena, el sedentarismo ha aumentado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no?, este estilo de vida que nos ha llevado la pandemia? Bueno, dentro de las consecuencias, la más segura y la más notable es el incremento de peso, ¿no?
no solamente para las personas que ya tienen sobrepeso o obesidad, sino aquellas personas que mantenían una masa corporal normal. Entonces, cuando nosotros estamos prácticamente inactivos o con una vida sedentaria o mucho tiempo dedicándonos a actividades que solamente nos tienen sentados como actividades de escritorio, ¿no? Que ahorita todos estamos en esta porque estamos con las actividades de teletrabajo. Entonces, como tenemos estos ritmos de vida, no podemos salir a la calle a hacer actividad física o salir al gimnasio, que muchos ya están cerrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tender a consumir mucho más alimentos y esto que va a hacer que nuestra masa corporal incremente y vamos a tender más al sobrepeso y a la obesidad. No solamente es la parte de los cambios que podemos tener a nivel corporal, sino también al estado de ánimo. Muchas personas se deprimen, sufren más de ansiedad, ¿no? Tienen trastornos en los episodios del sueño. Dentro de las consultas, muchos de mis pacientes que me refería, no puedo dormir de noche, me siento angustiado o me siento muy cansado. Entonces, como no estamos logrando dormir, ¿qué hace el paciente o qué hace la persona? Tiende a consumir más alimentos durante la noche y esto va haciendo que todos sus hábitos, ¿verdad?, sean mucho más dañinos y peligrosos para su salud. Y sobre la alimentación, ¿qué pasa con el fast food y la comida chatarra y las golosinas, ¿no? ¿Cómo uno puede, digamos, hacer cambio, tener esa fuerza de voluntad para alimentarse de manera un poco más consciente? ¿Y qué tipo de alimentación tendría que, digamos, adoptar las personas para no caer en la obesidad? Claro, mira, en lo que son los fast food o las comidas rápidas, se nota un incremento en el consumo. Uno, porque tenemos ahorita los servicios de delivery, ¿no? Entonces, como tenemos los servicios a domicilio, las personas tienden a pedir más, a cocinar menos, y como estamos todo el día en el computador, a veces el tiempo no nos da. Entonces, ¿qué hacen las personas? No piden platos saludables, sino que van por la pizza, por la hamburguesa, por el pollo broste, ¿no? Por todos estos alimentos que tienen altas calorías, porque es lo más fácil, es lo más delicioso, ¿no? Es muy agradable al paladar. Entonces las consecuencias se nos van sumando con el tiempo. Ahora, el hecho es cómo yo, como ser humano, ¿verdad?, valoro mi salud, valoro mi vida y estoy muy atento a mis cambios de peso. De pronto, si yo veo que tengo mi ropa que me tallaba muy bien y de un momento a otro ya me comienza a ajustar la cintura, que el botón ya de la camisa ya no me está ajustando, ¿no? Con mi pantalón ya la correa ya tampoco me está ajustando, entonces tengo que estar muy pila en eso. Oye, mi camisa ya no me está quedando, mi polo ya no me está quedando, mi pantalón, ¿qué está sucediendo conmigo? Entonces voy a hacer una evaluación, ¿verdad?, de cuáles son los cambios que yo estoy teniendo esta semana o que estoy teniendo durante este mes, o cuáles son los cambios que tuve dentro de la pandemia. Yo siempre le digo a las personas que no se trata de que voy a cambiar inmediatamente, no voy a hacer que ya yo, a partir de mañana voy a tener estilos totalmente saludables. No, el cambio debe ser progresivo. Se trata de voluntad y de amor propio. En la medida en que uno se ama, cuida su cuerpo. Entonces, lo recomendable es ir iniciando los cambios poco a poco, ¿sí? Por ejemplo, si anteriormente yo consumía 4 o 5 veces a la semana comidas rápidas, ahora lo puedo hacer 2 veces a la semana, voy incrementando un poco el consumo de frutas, un poco el consumo de verduras y además de eso voy incrementando mi actividad física. Si no puedo salir de la casa, bueno, voy a comenzar haciendo 10 sentadillas, voy a hacer 10 minutos de ejercicio, unos 10 minutos de relajación diario y poquito a poco me voy sumando a la vida saludable sin ser muy agresiva, ¿cierto?, con mi cuerpo, sino poquito a poco. ¿Cómo saber, ¿no?, la proporción y la combinación de los carbohidratos y los almidones? De los carbohidratos, sí, bueno, entonces, saber con exactitud cuántas calorías debe consumir una persona requiere toda una evaluación. Hay estándares, ¿no? Hay ya recomendaciones para la población de acuerdo a su edad, de acuerdo a su raza, no de acuerdo a la actividad física, pero lo más recomendable es que si una persona inicia, que sea una evaluación individual para conocer realmente los requerimientos propios de él, ¿no?, de su organismo, porque también tenemos otras alteraciones a nivel físico y por esa alteración también se adecúa a los planes nutricionales.
Ahora, en la composición de un plato a nivel general para toda la población, tenemos que imaginarnos un círculo, ¿verdad? Y de ese círculo, una cuarta parte serían los carbohidratos, que puede incluir papa, arroz, de pronto quinoa, ¿no? Camote, yuca, pero que sea una cuarta parte del plato. La otra cuarta parte del plato la compondrían las proteínas, bien sea legumbres para aquellos que son vegetarianos o para los que no son, un trozo de carne, pescado, ¿cierto? O pollo. Y con respecto a la comida ariana y a la comida donde tenemos las ensaladas y las frutas en abundancia, y mucha gente dice que no debe optar por esa dieta porque es muy cara, ¿qué les tendrías que decir, Hilary? Bueno, eso es algo que me gusta mucho, incluso lo he puesto en práctica cuando he hecho mis sesiones educativas con madres y con grupos poblacionales grandes, en explicarle las cantidades, ¿verdad? Y hacerle como la historia, ¿no? Porque es muy importante que la gente vea el dato real, ¿no? El hecho de que tú cojas, por ejemplo, una tablita y le digas, mira, una zanahoria, 1 kilo de zanahoria cuesta tanto, pero si tú te tomas 1 litro de gaseosa, ¿verdad? Cuesta tanto. Y si tú vas haciendo los comparativos, estás gastando más en gaseosa que en zanahoria, que en pepino, por ejemplo, el pepinillo que es muy barato, la lechuga que es muy barata. Entonces, yo creo que la excusa no es válida. El costo, decir que no consumo fruta, verdura, o el consumo de fruta y verdura es muy bajo porque me cuesta mucho, no es válido. ¿Por qué? Porque el Perú es muy rico, Latinoamérica es muy rico en frutas y verduras, y no son costos tan exagerados. Hay lugares que tienen costos altos, ¿sí? Hay supermercados, en la tienda de la esquina del barrio muchas veces supera el valor del mercado mayorista. Entonces, en mi caso, ¿yo qué hago? Una vez a la semana o cada 15 días, me voy al mercado mayorista y encuentro la fruta y la verdura al 50 o al 60% por debajo del valor, ¿sí?, de la tienda que está cerquita, ¿no? No quiere decir que no compremos en la tienda, pero si yo tengo una economía de pronto, digamos que está así como que al límite y tengo que hacer algunos ajustes, tengo que irme por lo más económico para salvaguardar mi bolsillo y asegurar la calidad alimentaria de mi familia. Hilary, sus últimas recomendaciones para finalizar la entrevista. Ay, perdón. Bueno, yo le recomiendo a las personas, ¿verdad?, que nos sumemos a la vida saludable, ¿sí? Y una vida saludable no significa que comamos solamente saludable, sino que seamos saludables tanto en pensamiento, en tanto actitud y en actos. Procuremos una vida armoniosa, ¿no? Una vida mucho más tranquila, hagamos ejercicio, practiquemos la meditación, ¿verdad? Busquemos los grupos sociales o las personas que de verdad nos brindan como estabilidad emocional, porque es muy importante la parte emocional. Si yo no estoy bien emocionalmente, eso también va a traer problemas en mi salud, incluso va a alterar también mi consumo. Entonces, trabajar sobre la mente, ¿sí?, el pensamiento positivo, tranquilizar nuestras emociones, ¿sí?, alimentarnos bien y sumarnos al deporte. Entonces, esa es la recomendación que le dejo a las personas, y que nos motivemos por una vida saludable, nos motivemos por generar cambios. El planeta necesita urgente esos cambios. Entre más nos cuidemos, menos vamos a enfermarnos, y ya está demostrado, con la pandemia está totalmente demostrado que aquellas personas que tienen hábitos mal sanos son los que más se enferman y son los que más están yendo a UCI. Lamentablemente muchos se están muriendo. Entonces, si ya estamos viendo esto, tomemos conciencia, ¿no?, del amor a la vida, del amor a nuestro cuerpo, y procuremos mejorar para que el sistema de salud no colapse y para que el planeta esté brillando mucho más gracias a cada uno de nosotros. Perfecto. Gracias, Hilary, por tus comentarios y por la información. Ha sido Hilary Salas Muñoz, nutricionista y dietista, egresada de la Universidad del Atlántico de Barranquilla, Colombia, y licenciada del Colegio de Nutricionistas del Perú. Gracias, Hilary, y hasta una próxima. Bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que los temas y las intervenciones de nuestros expertos invitados les haya sido a todos de gran utilidad, a los cuales también agradecemos su participación en este programa. Agradecemos también a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Esto ha sido Global Informa, información reveladora, veraz y consciente.